gracias a todos por acompañarnos y por estar aquí con nosotros puntualmente a la cita que ustedes pues cordialmente también se han inscrito para poder participar y conocer lo que el programa hoy les tiene como propuesta. Yo creo que vamos a hacer tiempo de unos 30 segundos, un minuto, porque veo que en la sala todavía hay algunas personas que están por ingresar. Le vamos a dar esa oportunidad para que ingrese. Buenos días, perdón, no sé si me escuchan. Yo no escuché a Marlene. Sí, sí se oyó. Y a ti te escuchamos, Moisés. Bueno, empezamos. Empecemos. Bueno, muy buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en el taller que se da en el marco de la segunda convocatoria para presentación de propuestas innovadoras en el marco del programa Alinvest Verde financiado por la Unión Europea. En nombre de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, me complace mucho darles la bienvenida esta mañana y así también al representante de la delegación de la Unión Europea en Guatemala, el señor Alberto Cortezón, él es el jefe de cooperación de la Unión Europea en Guatemala, y al señor Frank Zuma, director del proyecto Alinvest Verde desde SECUA en Alemania, que es el líder del consorcio de implementación directa. El programa Alinvest Verde el programa Alinvest tiene una larga trayectoria en América Latina y ha sido realmente un proyecto, un programa estandarte de la cooperación europea para la región de América Latina desde sus inicios en 1994. En esta edición, el programa ha tomado un giro muy definitivo hacia apoyar las iniciativas para el crecimiento económico de forma sostenible, favoreciendo la generación de empleos y la generación de negocios que sean cada vez más verdes, como su nombre lo indica, enfocándose en aquellas iniciativas que sean no solo sostenibles en el estricto sentido de la sostenibilidad, sino también en el tiempo. Esto refleja una agenda común entre las regiones, entre la Unión Europea y América Latina, que simplemente refuerza los lazos culturales que nos han unido durante muchos años para buscar un objetivo común a través de esta cooperación birregional, que es precisamente la de avanzar la agenda de los negocios sostenibles y el apoyo para que las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina, pues avancen en el mejoramiento de su sostenibilidad y en el desarrollo de iniciativas de negocios cada vez más verdes. Tenemos que recordar la importancia de la Unión Europea comercialmente y en términos de inversión para nuestra región, donde las inversiones europeas son en volumen mayores a las de China, India, Rusia y Japón sumadas. Así que un socio muy, muy importante, por lo que esta colaboración reflejada en el proyecto Alinvest Verde tiene todo el sentido desde esa óptica también. El enfoque de desarrollo que se propone desde la Unión Europea está reflejado ahora en lo que se llama el Pacto Verde Europeo, que propone la transformación a una economía moderna y eficiente en el uso de recursos, que sea competitiva y que garantice que se dejen de producir emisiones y se aproveche de manera más eficiente los recursos disponibles, minimizando aquellos que no son reusables o reciclables. En el contexto actual del comercio internacional, la visión de negocios sostenibles es más pertinente que nunca. La legislación propuesta por la Unión Europea a través de su Pacto Verde refleja cómo los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, pero también los consumidores del principal mercado del mundo, están favoreciendo el consumo de productos y servicios cada vez más sostenibles.
Para la Asociación Guatemalteca de Exportadores, esto ha sido algo muy claro desde hace algún tiempo y hemos incorporado el tema de la sostenibilidad como un eje transversal del trabajo que hacemos para fomentar las exportaciones de productos y servicios guatemaltecos hacia los mercados internacionales, al grado de que hemos establecido una gerencia de sostenibilidad empresarial para apoyar a las empresas a mejorar sus prácticas y garantizar el cumplimiento de las políticas institucionales, nacionales e internacionales en cuanto a sostenibilidad. Hace algunos días hemos publicado nuestro segundo informe de sostenibilidad bajo la metodología GRI y estamos muy comprometidos con el tema porque sabemos que la sostenibilidad es una herramienta de competitividad. En el espíritu de esta asociación birregional, el Alinvest está incentivando la búsqueda de soluciones hacia una economía más circular y más verde en todas las etapas de las cadenas de valor. Esto compartiendo buenas prácticas entre regiones, entre los países que están participando y entre las instituciones que presentan proyectos a esta convocatoria. La transformación verde que propone Alinvest es especialmente relevante en un contexto en la última etapa quizá de la pandemia COVID-19 y también en un contexto que ha sido modificado por los acontecimientos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto se hace fundamental la cooperación entre ambas regiones y el aprovechamiento y la utilización de las herramientas que propone un proyecto como Alinvest y sobre todo la interacción entre las instituciones que están participando y que presentarán las propuestas. No me queda más que desear que el taller sea de mucho beneficio para ustedes, que las preguntas que tengan puedan plantearse y ser respondidas en este foro y sobre todo que haya muchas propuestas de la región centroamericana. AGEXPORT en su capacidad de miembro del Consorcio de Ejecución Directa, pero también como Secretaría Permanente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, desea que nuestra región centroamericana participe muy activamente en esta convocatoria y aproveche las oportunidades que brinda el comercio internacional sostenible y el programa Alinvest. Muchas gracias. Damos las gracias a Moisés Mérida, él es el director de Alianzas para el Desarrollo de AGEXPORT. Como ustedes se recuerdan, ya Moisés habló sobre el tema, se lanzó la segunda convocatoria para proyectos innovadores el pasado 23 de mayo y hoy lo que se busca es otorgar más detalles que faciliten el proceso de su postulación. Quiero darle la bienvenida porque en esta sala se encuentra con nosotros Alberto Cortesón, jefe de cooperación de la Unión Europea en Guatemala, Frank Zuma, director del componente 1 del programa Alinvest Verde por parte de SECUA, líder del consorcio, Irene Hall, team leader del componente 1 del programa Alinvest Verde por parte de SECUA, Marcelo Alemán, experto técnico en monitoreo y evaluación del componente 1 del programa Alinvest Verde por parte de SECUA, Norma Gárate, asesora financiera del componente 1 del programa Alinvest Verde por parte de SECUA. Como ustedes pueden ver, pues están las personas adecuadas para que ustedes puedan hacer sus preguntas y resolver todas sus dudas. Para ello, en el transcurso de este taller, pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la sesión que estamos iniciando, porque al final tendremos un espacio para responder esas preguntas. Damos entonces el paso a la participación de Alberto Cortesón, jefe de cooperación de la Unión Europea en Guatemala. Bienvenido, Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Y quería empezar por dar los buenos días a todas las personas que se han conectado, que veo que son casi 100 personas, así que lo que demuestra el gran interés que tiene esta convocatoria y dar las gracias también, ¿no? Tanto a SECUA como a AGEXPORT por haberme invitado a participar en el taller, ¿no? En el taller del marco del programa Alinvest Verde, que es la sexta edición, ¿no? Como lo decía ya Moisés, del programa Alinvest, que no me atrevería a decir que es el programa de la Unión Europea más longevo en América Latina, pero definitivamente sí que es uno de los más longevos si consideramos que fue lanzado en 1994, yo en aquella época todavía era joven,
y que con el paso del tiempo pues se ha convertido en la gran alianza entre la Unión Europea y América Latina para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Yo creo que la gran virtud que ha tenido el programa y que tiene el programa Alinvest es que ha sabido adaptarse a las necesidades del sector productivo de América Latina y más concretamente de las pequeñas y medianas empresas y también a un entorno de una economía global en constante evolución. Y así, si por ejemplo, la cuarta sesión, ¿no? La cuarta fase del programa Alinvest se centró mucho en la internalización de las pequeñas y medianas empresas de América Latina y la quinta se centró más en la mejora de la competitividad y la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Esta edición, la de Alinvest Verde, como ya decía Moisés, se centra más en fomentar una transición verde de las pequeñas y medianas empresas del continente, fomentando una economía que sea baja en emisiones de carbono, que sea más eficiente en la gestión de recursos y que sea más circular. La actual edición no se centra únicamente o no apoya únicamente a las pequeñas y medianas empresas, sino que tiene también un componente centrado en los derechos de propiedad intelectual y otro componente dirigido al fortalecimiento institucional para ayudar al diseño de políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las normas medioambientales y de las normas laborales y que apoyen, ¿no? Pues justamente el crecimiento sostenible de las cadenas productivas de América Latina. El componente que nos ocupa hoy, como ya se ha dicho, es el componente 1 y más concretamente la segunda convocatoria que va dirigida, como habíamos mencionado, ¿no? a apoyar esta transición verde y más concretamente a apoyar cadenas de valor que sean sostenibles y libres de deforestación y a el diseño de modelos empresariales que sean sostenibles y que sean compatibles con la protección de los recursos y del medio ambiente. A mí me gustaría, ¿no?, aprovechar este momento para animar a las organizaciones y las pymes de Centroamérica y también de Cuba, porque entiendo que el taller también incluye a Cuba, a participar activamente en la convocatoria, que espero que dé como resultado un número importante de proyectos que beneficien a la región. Yo creo que los dos temas que se incluyen en la convocatoria no son solo prioridades políticas de la Unión Europea, como ya se menciona en el marco del Pacto Verde y en el marco de la estrategia de la granja a la mesa, sino que creo que son plenamente válidos para Centroamérica. Igualmente, el reglamento de no deforestación que fue finalmente, ¿no?, adoptado la semana pasada por el Consejo de la Unión Europea y que va dirigido a cadenas de valor con una amplia implantación en la región, ¿no?, cacao, café, azúcar, aceite de palma, creo que es una gran oportunidad para las empresas centroamericanas para ganar cuota de mercado la Unión Europea, y creo que la convocatoria es una excelente herramienta para ayudarlas a cumplir con el reglamento y especialmente en materia de trazabilidad. Así que de nuevo animo a todos, veo que hay mucho interés y espero y les deseo que tengan mucho éxito y que los proyectos que presentan a la convocatoria pues sean finalmente seleccionados. Así que termino aquí, muchísimas gracias y de nuevo buenos días a todos y a todos. Muchas gracias, Alberto, y definitivamente nos unimos a la bienvenida de empresarios y empresarias incluso directores y representantes de cámaras empresariales de Centroamérica y Cuba. Quiero presentarles ahora a Frank Zuma, director del componente 1 del programa Alinvest Verde en SECUA. Sí, buen día, muchísimas gracias, Marlene. Y ahora estoy compartiendo una pequeña presentación. Espero que funcione y que ustedes puedan verlo de manera buena. Entonces, buen día a todos en América Latina y buenas tardes o casi buenas noches a todos que participan desde Europa. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde cada uno de sus países y muchas gracias a Moisés y Alberto por las palabras introductorias y por haber situado el programa en el marco político actual. Tienen mucha suerte porque Moisés y Alberto ya han abordado ciertos puntos que yo tenía planificado presentar, así mi presentación será un poco más corto. Estamos muy contentos de reunirnos el día de hoy en el marco de este workshop. Imagino que algunos de los que están hoy con nosotros estuvieron en el evento de lanzamiento de la semana pasada también. Sin duda habrá alguna repetición de lo que se dijo la semana pasada, pero mejor escuchar algo doble que de ninguna manera. Y en comparación con el evento de lanzamiento, la idea del
taller de hoy es ser mucho más específico sobre el proceso de postulación. Entonces, antes de comenzar con los detalles sobre la segunda convocatoria, nos gustaría hacer una breve revisión del programa y cómo este se ha venido ejecutando para darles el marco global, pero no se preocupen, yo sé que ustedes son más interesados en los detalles de la segunda convocatoria que en un cuento sobre la primera que ya está en marcha. No obstante, consideramos importante hacer un breve resumen. Bueno, ya se ha dicho un poco, ha sido dicho sobre la historia del Alinvestverde. Lo importante es que a lo largo del tiempo el enfoque siempre ha sido en las pymes de la región de América Latina. Y tal como Moisés y Alberto lo han enfocado, lo especial en esa sexta edición es el enfoque en lo verde con el objetivo de promover el desarrollo de la economía verde y de incorporar una mirada sostenible a lo largo de las cadenas de valor de los negocios de la región. Entonces, con esta edición queremos impulsar que las pymes de América Latina adopten prácticas más sostenibles que impulsen su crecimiento. Aunque hoy representamos al componente 1, al Investverde, si se mira bien, solo representamos al componente 1, pero el programa consta de 3 componentes. Entonces, el componente 2 trabaja con instituciones públicas de la región y se ocupa de la promoción de políticas para la implementación efectiva de los estándares ambientales y laborales básicos y está siendo implementado por un consorcio de Estados miembros formado por la FIAP de España e ILA de Italia. Y el componente 3 gestiona los derechos de propiedad intelectual y es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Nosotros, en nuestro componente 1, gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina, de un lado, y la Unión Europea. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pymes logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Y nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente 1 está a cargo de SEQUA, como ha sido mencionado. Para aquellos que no saben quién es SEQUA, somos una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Participamos ya en versiones anteriores del Alinvest y ahora somos el líder de un consorcio ejecutor en el que participan diversas organizaciones de la región, pueden ver ahí los logos, así como de la Unión Europea. Es nuestros anfitriones de hoy, AGEXPORT, y aparte de los colegas de acá, la CACB, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, CAINCO, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz. Asimismo, el componente 1 cuenta con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución del programa. Se pueden ver debajo de la línea los logos de estos asociados. Entonces, los objetivos de nuestro componente 1 son, de un lado, promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en América Latina. Y de que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea al final es convertir los retos climáticos y medioambientales en oportunidades empresariales. Déjenme resumir algunos datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, de diciembre del 2021, cuando empezamos a implementarlo, hasta noviembre del 2026. El presupuesto total de nuestro componente se asciende a 31.25 millones de euros y la metodología de implementación es doble. De un lado,
junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. No obstante, gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias de propuestas como esa segunda convocatoria, en las que las organizaciones empresariales pueden presentar sus proyectos y después la evaluación, contratación y el monitoreo de la implementación de los proyectos. Los proyectos contratados contribuyen, por supuesto, también fuertemente al logro de los indicadores totales del programa. Dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables de este presupuesto total que he mencionado, entonces la contribución de la Unión Europea para el desarrollo de este programa asciende a 25 millones de euros. La primera convocatoria se llevó a cabo en el último año. Durante este proceso se recibieron 136 propuestas procedentes de toda la región. Somos muy contentos de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. De Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, a los cuales enfoca este workshop de hoy día. Finalmente contratamos a 3 proyectos, lo que equivale más o menos al el 10% del total de propuestas de proyecto, eran 15 en total, que fueron presentadas por instituciones de esa región y sus socios europeos o de la región. No obstante, como se trata de 7 países, esperamos que el interés siga siendo alto y que recibamos muchas propuestas de proyectos y que esta vez aún con más éxito. Y tras un proceso de evaluación, contratamos finalmente 24 proyectos. Para la ejecución de dichos proyectos se han destinado un poco más de 7 millones de euros. Los proyectos se ejecutan en este momento en 11 países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay. Y de la Unión Europea, instituciones están implicados en este momento de Alemania, Dinamarca, España, Francia e Italia. Aquí pueden ver los logos de los 24 líderes de los proyectos que están en implementación en este proyecto. Entonces, estos proyectos están ejecutados por organizaciones empresariales, fundaciones, ONGs de América Latina, pero también de la Unión Europea. Y ahí, como dicho, pueden ver solamente los logos de los líderes. Tenemos en total unas 66 instituciones individuales que en diferentes casos aparecen en diferentes consorcios. Entonces, 24 proyectos, 24 líderes que están aquí con sus logos, pero en total unas 66 instituciones. Y esas organizaciones se han comprometido con el desarrollo de la economía verde en los respectivos países de América Latina y, por tanto, con la creación de empleos sostenibles. Tenemos una gran variedad de temáticas, como en esa nueva convocatoria hay 2 lotes, y tenemos desde proyectos agrícolas en el ámbito de la apicultura, vinicultura, aguacate, café y mucho más. Hay proyectos de prevención de plásticos, enfoques innovadores para la industria textil, reducción de residuos de envases en la industria eléctrica y muchos otros proyectos innovadores en el fortalecimiento sostenible del sector privado. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a muchas preguntas que estoy seguro existen desde vuestro lado, para que no nos quedemos en palabras y se inspiren un poco para vuestros proyectos. Nos gustaría mostrarles a continuación un breve video con algunos testimonios de diferentes proyectos de la primera convocatoria. Y después vamos a continuar con los detalles de la segunda convocatoria con mis colegas del equipo. Muchísimas gracias. Hola, soy Carolina Saavedra, directora de comunicación. Gracias, nos apoyan con el video. Les recuerdo que todo el equipo profesional que está atendiendo este proyecto va a estar atendiendo estas preguntas. Sí.
Hola, soy Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay y somos socios verdes del programa Alimbes Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado llamado Hub de Circularidad y Síntesis Industrial, el cual tiene como objetivo promover la incorporación de prácticas sostenibles, innovadoras y asociativas entre pymes de Uruguay. Hola, soy Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Somos socios del programa Alinvest Verde a cargo de la ejecución del proyecto Be Green, que tiene por objetivo cultivar oportunidades digitales empresariales y sostenibles en la cadena de valor apícola, con escalabilidad y replicabilidad en otras cadenas de valor. Hola, soy María Domínguez, gerente de proyectos en Clean Cluster. Es el clúster de Dinamarca para las tecnologías limpias y ambiente. Nosotros somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado Acelera. El objetivo del proyecto es, a través de colaboración internacional con entidades europeas y a través del desarrollo de capacitaciones sobre economía circular y sustentabilidad, apoyar a que las pymes de Argentina sean más sostenibles, a mejorar sus cadenas de valor y sus procesos en términos de sustentabilidad. Hola, soy Felipe Rivadeneira Molestina, presidente de FedExport y somos socios verdes del programa Alinvest Verde a cargo de la ejecución del proyecto de operación del capítulo Ecuador. Implementación de prácticas sostenibles y ecoinnovadoras que tiene por objetivo fomentar en Ecuador la producción, el consumo y la gestión integrada de residuos sólidos ambientalmente responsables y basados en los principios de economía circular en todo el territorio ecuatoriano. Hola, soy Marina Isú, manager de sostenibilidad de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Somos socios verdes del programa Alinvest Verde, a cargo del proyecto de partenariado Fantástico Sostenibilidad con Plástico. El proyecto tiene por objetivo promover una gestión sostenible del plástico, involucrando a toda la cadena de reciclaje y apoyando al desarrollo del mercado de productos alternativos al plástico de un solo uso en Perú. Soy Ana María Chávez, directora de Relacionamiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y somos socios verdes del programa Alinvest Verde, a cargo de la ejecución del proyecto de colaboración Apoyo al Desarrollo Sostenible y la Eficiencia Energética de la región Caribe de Colombia, que tiene por objeto apoyar la transición energética y la adopción de prácticas sostenibles del tejido productivo de la región Caribe colombiana. Hola, soy José Díaz, analista de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago y somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo del proyecto partenariado Ecoaceleradora, Innovación en Modelos de Negocios Circulares para el packaging de comercio electrónico, que tiene como objetivo fomentar y desarrollar soluciones sostenibles que busquen reducir y reutilizar los residuos generados por el packaging de comercio electrónico en Chile. Promovemos el desarrollo sostenible de las pymes en América Latina. Como ustedes pueden ver, hay muchas oportunidades para aprovechar esta segunda convocatoria. Para conocer los detalles, vamos a invitar ahora a darle la palabra a Irene Hall, Team Leader del componente 1 del programa Alinvest Verde. Bienvenida, Irene. Les recuerdo que si van teniendo dudas, consultas, pues lo pueden ir colocando en el chat. Justamente con Irene vamos a estar apoyándole, yo le voy a estar apoyando a Irene para que conteste todas esas dudas. Hola Irene, bienvenida. Muchas gracias Marlene, gracias por la introducción y también a las personas que me precedieron. Buenos días Centroamérica, buenos días Cuba. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. De viernes, qué coraje, gracias por acompañarnos. Este ya es el segundo workshop que hacemos y esperamos que sea de utilidad para ustedes. En las siguientes presentaciones otorgaremos información práctica para que puedan postular y ser adjudicatarios con un proyecto del programa Alinvest Verde. Yo voy a comentarles sobre los requisitos de postulación y sobre cómo postular. Luego Marcelo, que es el responsable de las ejecuciones técnicas del programa, les hablará de los indicadores, marco lógico y plan indicativo.
Posteriormente, Norma, que es asesora administrativa financiera de nuestro equipo, les comentará cómo está estructurado el presupuesto y algunos otros detalles, por ejemplo, cuáles son los gastos que pueden incluir, cuáles no, etc. Y por último, nuevamente Marcelo intervendrá nuevamente y les dará algunos consejos para postular y les mencionará los errores comunes que muchos postulantes cometen a la hora de postular, con el fin de que ustedes los puedan evitar y tener éxito en la postulación de sus propuestas. Como se indicó anteriormente, ustedes pueden colocar las preguntas en el chat. En el caso de que no respondamos a todas, les voy a mostrar que en nuestra web hay una dirección de mail y un formulario que ustedes pueden completar y por esa vía nos hacen llegar las inquietudes, las preguntas e iremos respondiendo periódicamente. Sí les pido que tanto aquí en el chat como cuando nos manden preguntas a través de la dirección de mail, no nos hagan consultas sobre la elegibilidad de las instituciones. Yo ahora les voy a explicar cuáles son esas instituciones elegibles y en las bases de la convocatoria también están, pero no podemos dar respuesta puntual a cada uno de los casos porque hay varios criterios que deben ser analizados. Entonces yo les recomiendo que lean las bases y que ahí encontrarán la respuesta a sus preguntas. Lo primero que deben saber es que en nuestro sitio web, que es este, tienen toda la información sobre la convocatoria y adicionalmente pueden estar también informados de actividades que hacemos en el programa a través de la web o a través de nuestras redes sociales. Deben tener en cuenta que las propuestas que ustedes puedan formular deben orientarse en el marco a 2 lotes temáticos. El lote 1 es cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos de asociación deben presentar un enfoque integrado y completo que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes en los requisitos del Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias, inclusivas y sostenibles, entre otros. Y el lote 2 se trata de transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles como el uso de fuentes de energías limpias, gestión de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras acciones. Revisemos ahora algunos requisitos importantes de esta segunda convocatoria. Deben presentar proyectos innovadores e integrales, es decir, no acciones puntuales. Debe tener un amplio efecto multiplicador entre las pymes y unidades productivas, que son los beneficiarios finales. La duración del proyecto que ustedes presenten debe estar contemplada entre un periodo de entre 18 y 27 meses. El importe del financiamiento de la Unión Europea para cada uno de los proyectos es de un mínimo de 200.000 y de un máximo de 300.000 euros. Estos fondos representan del 50 al 80% del total. Por ejemplo, si ustedes presentan un proyecto de 375.000 euros, pueden pedir un financiamiento del 80% y eso implicaría 75.000 euros que serían financiados por, que serían 300.000 euros financiados por el programa y 75.000 euros financiados por las instituciones postulantes que representa el 20%. Otro ejemplo podría ser un proyecto de 400.000 euros en el cual 200.000 euros estarían a cargo del programa, representan el 50% y el 50% restante a cargo de las instituciones postulantes. La financiación propia debe ser financiada con recursos diferentes a los de la cooperación europea. Requisitos sobre postulación. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución latinoamericana y una institución de la Unión Europea, definiéndose una de ellas como líder o solicitante principal y las demás como co-solicitantes. Debe ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o en América Latina. Para aplicar como líder deben tener en cuenta que debe cumplir con los siguientes criterios. Ser una persona jurídica sin fin de lucro. Esto es súper importante. Si hay fin de lucro, no puede ser aceptado como postulante, ya sea como líder o como co-solicitante. Estar establecido en uno de los países elegibles de América Latina o en un Estado miembro de la Unión Europea.
Identificarse como un tipo de institución elegible que representa al sector privado o sea un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado. Por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras bi o multilaterales, asociaciones comerciales, industriales y profesionales específicas del sector, cooperativas sin fin de lucro, agencias sectoriales que trabajen con las pymes. También pueden participar centros de investigación o think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación, digitalización o transición de la economía verde. Tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales o en beneficio de las pymes. Las pymes y entidades con fin lucrativo o consultoras, por ejemplo, también no pueden postular. Las pymes, cooperativas con fin lucrativo y otras empresas en general pueden ser los beneficiarios finales de esta convocatoria. Es decir, nosotros con estos proyectos queremos ayudar al desarrollo de las pymes en su transición a la economía verde, pero no son ellas las que deben postular para los fondos, sino las organizaciones intermedias, las organizaciones empresariales o todas aquellas que acabo de mencionar. Las organizaciones públicas pueden postular, pero solamente como co-solicitantes. Las cámaras binacionales europeas, basadas en América Latina, son consideradas como parte europea. Las organizaciones internacionales también pueden postular, pero como un tercer socio. Este quiere decir que necesitarán para una propuesta una organización de América Latina y una de la Unión Europea, que una sea solicitante principal y otra co-solicitante. Y en ese caso, una organización internacional puede también ser co-solicitante. Las personas naturales no pueden presentarse. Cada institución puede presentarse una vez como solicitante y varias como co-solicitante. Si una organización ha sido solicitante en la primera convocatoria, puede volver a hacerlo en esta segunda. El monto del financiamiento para cada institución debe ser de hasta 300.000 euros en la sumatoria de los proyectos que participe como solicitante y como co-solicitante en todo el programa. Adjudicaremos como máximo 3 proyectos por lote por país, es decir, un máximo de 6 proyectos por país en esta convocatoria. Y esperamos que con esta convocatoria en Centroamérica tengamos 3 proyectos por lote por país. Sería un sueño. A continuación, haremos una revisión del proceso de presentación de las propuestas. Primero que nada, deben revisar toda la documentación clave, las bases y los formatos que están en nuestro sitio web. Deben identificar al menos un socio de la Unión Europea o de América Latina para presentar el proyecto. Si no tienen un socio, pueden registrarse en la plataforma de B2Match. Es optativo, no es obligatorio. Encontrarán el acceso a través de nuestro sitio web que les voy a mostrar posteriormente. Deben decidir uno de los 2 lotes que ya mencioné, cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria, o transición a modelos comerciales y circulares eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Deben descargar los documentos que deben completar y rellenar, y deben enviar su postulación. Es solamente el líder de la propuesta quien debe enviarnos su postulación. El plazo de presentación de las propuestas es hasta el 23 de agosto de este año 2023 a las 23:59 hora de Alemania. Por favor, no esperen hasta último momento para enviar la postulación. Esto es lo que les comenté hace un rato, la plataforma B2Match. Aquí tienen el sitio web, de todas formas lo pueden encontrar en nuestra página web. Les aconsejo que se registren y creen un perfil lo más detallado posible, porque esto les permitirá también que otras organizaciones los encuentren. Allí pueden buscar organizaciones afines para el desarrollo de un proyecto en común. Y la plataforma también les permite iniciar el contacto y reuniones. Aquí pueden ver dónde se encuentra. Esta es nuestra página web. Deben ir a la parte donde dice componente 1, segundo convocatoria, y en el sitio web, debajo de esta sección, encontrarán toda la información. Allí está lo que ven en el margen derecho de la pantalla, que son los lineamientos de postulación. Todo está en 3 idiomas, no se preocupen, van a encontrar todo en español. Están los lineamientos, que son
la guía que les va a indicar cuáles son las temáticas, los gastos, cómo deben postular, toda la información que necesiten. Lean todos los documentos y en esa misma lista de documentos tienen los documentos que deben completar y la información que deben enviarnos. En el submenú también encontrarán el formulario de postulación. Deben hacer clic para poder llenarlo con toda la información requerida. Deben subir ahí los documentos adjuntos y enviarlo antes del 23 de agosto a las 23:59 de Alemania. Estas son algunas fechas importantes que deben tener en cuenta. El plazo para solicitar cualquier aclaración es el 2 de agosto. Esto es por el sistema de preguntas que les comenté que encontrarán en el formulario en nuestro sitio web. La última fecha en la que daremos aclaraciones es el 12 de agosto. El plazo de presentación, el 23 de agosto. Y la información a los solicitantes principales sobre la evaluación después de cada etapa de evaluación. La notificación de la adjudicación comenzará a realizarse a partir de finales de noviembre de este año y tienen que tener en cuenta que la firma de los contratos está prevista para enero-febrero del 2024. O sea que tienen que hacer el proyecto pensando en que comenzarán la ejecución al año próximo. Finalmente, si tienen alguna pregunta, esta es la dirección de mail a donde deben enviarnos en caso de que no podamos responderles hoy, y tienen un formulario en nuestro sitio web para que nos envíen correctamente las preguntas. Las recopilaremos y las iremos publicando hasta el 12 de agosto. Muchas gracias, todo es eso de mi parte por ahora, y le dejo la palabra a mi compañero Marcelo, que les va a dar información técnica muy valiosa con respecto al marco lógico, los indicadores y lo que necesitan saber para postular. Muchas gracias, Irene, por la palabra. Comienzo saludando con todos, buenos días, muchas gracias por su participación en este workshop. Vamos a hablar ahora básicamente del aspecto marco lógico y del plan de acción indicativo. Estas herramientas, tanto el marco lógico como el plan de acción indicativo, están incluidas dentro de los documentos en la página web de esta segunda convocatoria. Quisiera comenzar recordándoles un poco de lo que se trata nuestro marco lógico. Y básicamente está ubicado en el numeral 1.2.6 de la guía de los solicitantes, y solo para recordar, este marco lógico tiene un objetivo específico con 2 indicadores y adicionalmente 2 resultados. Cada uno de estos resultados tiene 7 indicadores. Como ustedes lo tienen en los documentos de postulación, no vamos a entrar en mayores detalles. Sin embargo, en algo que sí queremos entrar en mucho más detalle tiene que ver con los objetivos e indicadores priorizados. Como ustedes saben, esta es la segunda convocatoria y además del trabajo que están haciendo nuestros socios de ejecución directa y los 24 proyectos de la primera convocatoria, en función de eso hemos definido estos como los objetivos e indicadores priorizados, es decir, aquellos que van a tener una mejor valoración en la ejecución o en la evaluación de sus propuestas. Entonces, nuestro objetivo específico está enfocado, el indicador asociado al objetivo específico, en el número de pymes de la Unión Europea y de Latinoamérica que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. ¿A qué nos estamos refiriendo con prácticas económicas sostenibles? Son acciones enfocadas en la eficiencia de los procesos, en la eficiencia energética, eficiencia en la distribución, en la logística, etcétera. Por ejemplo, la clasificación y aprovechamiento de residuos, por ejemplo, el rediseño de procesos, productos o servicios, o también puede estar enfocados en la incorporación en el proceso de nuevas materias primas, materiales, insumos, empaques y otros mucho más amigables con el planeta. Con respecto al siguiente indicador asociado a nuestro objetivo específico, tiene que ver con el número de empleos verdes y digitales equivalentes a tiempo completo. Es decir, la creación, mantenimiento o reorientación de empleos a tiempo completo a actividades verdes o actividades digitales. Entonces, básicamente ahí ustedes tienen, en este caso, estos 2 indicadores. Adicionalmente, tenemos un tercer indicador priorizado, que es el número de pymes que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad.
Cuando hablamos de normas de sostenibilidad, estamos hablando de estándares que han sido de carácter nacional o internacional y que por supuesto las pymes deberían adoptarlas. Dentro de esto nosotros les recordamos que tenemos, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas, las certificaciones orgánicas, entre otras. El siguiente indicador priorizado tiene que ver con el crecimiento de número de pymes que declaran haber aumentado su volumen de negocios, como apoyo directo del programa. Básicamente, dentro de nuestro proyecto también tenemos la posibilidad de que las pymes participen en eventos enfocados en el incremento de negocios, como ruedas de negocios, como eventos B2B. Entonces, estas pymes que fruto de este trabajo, de estas participaciones en estos eventos, han incrementado su volumen de negocios. Ese es otro de nuestros indicadores priorizados. Luego tenemos el siguiente indicador que tiene que ver con el número de pymes que declaran haber ahorrado en el uso de recursos. Y cuando hablamos del uso de recursos, estamos enfocándolo desde una perspectiva amplia. Entonces pueden ser agua, puede ser energía, pueden ser materias primas, en fin, diferentes tipos de recursos, por supuesto enfocados en los sectores económicos en los que ustedes vayan a elaborar su propuesta. Y finalmente tenemos otro indicador priorizado, que es el 2.3, el número de empleados de las pymes con mayores conocimientos sobre financiación. Y estos conocimientos justamente enfocados a través de seminarios, cursos, talleres, que sean temáticos y especializados justamente en el tema financiero y en el manejo de las finanzas. Este es, digamos, el mapa de nuestros indicadores en cuanto al marco lógico. Entonces tenemos en nuestro marco lógico indicadores como les había comentado y, digamos, los tipos de indicadores que nosotros tenemos son de impacto, de gestión y hay unos indicadores propios del proyecto. ¿A qué nos referimos con indicadores de impacto? Son aquellos que reflejan la adopción de cambios en las pymes. Las metas asociadas son el número de pymes, básicamente, que han adoptado estos cambios, estas mejores prácticas. Con respecto a los indicadores de gestión y los indicadores de las actividades, básicamente son el número de participantes o el número de encuentros B2B o el número de memorándums de entendimiento o convenios o acuerdos marco, como se dicen en los diferentes países. ¿Sí? Y luego también hay indicadores propios del proyecto, ¿sí? Estos indicadores propios del proyecto, por supuesto, por la lógica de la metodología, por la lógica de la intervención, pueden ustedes incluirlos y adicionalmente, por supuesto, con sus propios documentos de validación, con sus fuentes y medios de verificación. A modo de ejemplo, queríamos mencionarles estos siguientes criterios. Entonces tenemos los indicadores del proyecto, por ejemplo, en el primer caso, un indicador de impacto que tiene que ver con el número de pymes que han reducido el consumo de agua potable. ¿Cuáles son las fuentes y medios de verificación? Para nosotros, las fuentes y medios de verificación establecidos en el programa son autodeclaraciones. Estas autodeclaraciones las tenemos ancladas a una plataforma que ya está en funcionamiento y al servicio de los 24 proyectos que están en ejecución. Los hemos querido mencionar para que ustedes sepan que nosotros tenemos ya estas fuentes y medios de verificación establecidos y también estructurados. Luego, para los indicadores de gestión o de actividad, tenemos número de participantes, por ejemplo, en la difusión de buenas prácticas. Para esto hemos establecido una lista de participantes, hemos establecido otros documentos de validación como fuentes y medios de verificación que son propios del programa y que están disponibles, como les mencionaba, en la plataforma de monitoreo y evaluación. Y finalmente, también los indicadores propios del proyecto, por ejemplo, número de sensibilizaciones realizadas, ¿sí? Nosotros no lo tenemos como un indicador asociado a nuestro marco lógico, asociado al marco lógico del programa, sin embargo, para algunas propuestas este indicador puede ser válido, ¿sí? Y los documentos que ustedes planteen como fuentes y medios de verificación, básicamente van a ser aquellos que nosotros los adoptemos dentro de nuestra plataforma y básicamente serán aquellos que ustedes tendrán que reportarlos. El plan de acción indicativo es un elemento, una herramienta de planificación que básicamente lo que busca es
ayudarnos a nosotros en la evaluación de su propuesta, pero adicionalmente conocer un poco más en detalle su planificación y la metodología de intervención que ustedes están proponiendo. Entonces, básicamente, en la primera columna, ustedes van a encontrar el indicador del programa Alinvest Verde, ¿sí? Este indicador es el indicador que nosotros tenemos en el marco lógico, pero adicionalmente van a incluir ustedes, o pueden incluir el indicador, el resultado propio de su proyecto. Luego, en la segunda columna, ustedes tienen la actividad. Y posteriormente tenemos el periodo de tiempo desde 1 hasta 12 meses, que es el que corresponde al primer año. Dentro de este periodo de tiempo les solicitamos incluir las metas mensuales que ustedes están planificando conseguir. Y al final, en la columna final, tenemos el total del año 1, que es la sumatoria de las metas de cada uno de los periodos de tiempo. A modo de ejemplo, les hemos puesto este plan de acción indicativo. Entonces, en la primera columna encontramos nuestro indicador 1.1, es decir, el indicador del programa 1.1, asociado al resultado 1.1 de su propia propuesta. ¿Cuál es la actividad? En los foros internacionales de la industria del empaque se sensibilizarán a pymes del sector empaques. Luego tenemos una distribución numérica de las metas y finalmente el total a conseguirse en el año 1. Lo mismo hemos hecho para el caso del siguiente ejemplo, la actividad 2.1, el indicador 2.1 de nuestro proyecto, asociado al resultado 1.2 de su propuesta. La actividad en el seminario de economía circular se difundirán las buenas prácticas de las pymes beneficiarias, va a ejecutarse en el mes 11 y el total de pymes que vamos a obtener en ese año son 400. Entonces, esto es lo que les quería comentar acerca del plan de acción indicativo y acerca del marco lógico. Y con esto quiero dar paso a mi compañera Norma, que les hablará del resto de temas de presupuesto. Gracias, Marcelo. Buenos días. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Puedes comentar? Sí. Ok. Voy a explicarles algunos aspectos importantes que deben de tener en cuenta para la elaboración de su presupuesto. El presupuesto es el anexo 3 y lo pueden encontrar ingresando a la página de Alinvest Verde, segunda convocatoria. Es un Excel que deben descargar para poder completar. Este archivo consta de 6 hojas, de las cuales 2 son informativas y les permitirá comprender cómo completar el presupuesto. Entre las hojas encontrarán la hoja 1, el presupuesto, la hoja 2, justificación, la hoja 3, fuentes de financiación previstas y la hoja 4, división entre socios. La primera hoja informativa que encontrarán son los criterios de elegibilidad. Para que los gastos en los que incurran los solicitantes sean elegibles y por tanto puedan ser financiados con fondos de proyecto, deberán ajustarse a los siguientes criterios. Se efectúen durante la ejecución de la acción, sean razonables, estén justificados y sean identificables y verificables, respondan a criterios de economía y optimización de recursos, cumplan con la legislación laboral y tributaria vigente de cada país, sean necesarios y asignados únicamente para la ejecución del proyecto. En esta hoja encontrarán también un listado de gastos elegibles y no elegibles. Como gastos elegibles les puedo mencionar gastos de viaje del personal que participan en la acción, el costo del personal asignado a la acción que incluye el salario bruto y cargas sociales de cada empleador. Como gastos no elegibles, les podemos mencionar las contribuciones en especies, maquinarias, equipos y suministros a gran escala y pérdidas por diferencia de cambio entre monedas. La otra hoja informativa que van a encontrar es la de detalle de líneas presupuestales.
En este cuadro pueden encontrar una definición de los costos que pueden incluir en cada línea presupuestal. Este detalle lo encontrarán en la hoja 5. Es importante la revisión de esta hoja con el detalle de la cobertura de costos para poder asignar correctamente cada gasto a la línea que corresponde. El presupuesto lo deben llenar una vez que hayan leído todos los documentos de postulación y leído también detenidamente estas hojas informativas. Esta es la hoja 1 denominada presupuesto, donde encontrarán agrupada por rubros las líneas presupuestales. Tengan en cuenta que el Excel incluye varios comentarios que los guiarán para comentar el presupuesto. Este archivo, por favor, tengan en cuenta, tiene fórmulas que por favor no deben cambiar y deben usar estrictamente este mismo archivo. Veamos ahora algunos rubros. En el rubro 1, recurso humano, deben considerar exclusivamente el personal permanente en nómina asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o jornada parcial. Deben describir cargo, institución y porcentaje de dedicación. En el ejemplo que mostramos, mencionamos el cargo, que vendría a ser el de administrador de proyecto, CCN, que es la institución, y 62.5 el nivel de dedicación. Deben también calcular el número de unidades por mes. Partamos de que, en nuestro ejemplo, consideramos que el proyecto tendrá una duración de 24 meses, el máximo de 22 días útiles por mes. En este caso, considerando que la duración del proyecto en días es de 528, que sale de multiplicar 22 días útiles por 24 meses, y se estima que el jefe de equipo trabajará 15 meses, que equivale a 330 días, producto de multiplicar 15 meses por 22 días, para calcular el porcentaje de dedicación, deberán efectuar la siguiente operación: dividir los 370 días entre los 528. Esto nos da un 62.5 de dedicación. La unidad es meses, y el número de unidades se calculará multiplicando el número total de meses del proyecto, en este ejemplo 24, por el porcentaje de dedicación, 62.5, por lo que obtenemos como número de unidades 15. El valor unitario debe incluir el salario, costo empresa mensual de cada empleado, es decir, el sueldo bruto mensual más los beneficios sociales a cargo del empleador. Disculpe, aquí me tardé un poquito, perdónenme, ahora continúo. Mira, disculpen. Para calcular el valor unitario del recurso humano, deben tener en cuenta que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas. También tengan en cuenta que una vez que hayan sido adjudicados con un proyecto, deberán enviarnos copia de los contratos de trabajo y de las nóminas, planillas, bonos o boletas de sueldo. En el rubro 1 encontrarán también los viáticos, que son una tarifa fija máxima a todo costo diaria que cubre las pernotaciones fuera del lugar de residencia habitual. Cubre los gastos de alojamiento, alimentación, transporte local, incluidos los traslados al y desde el aeropuerto, a excepción de los viajes convocados por SECPA. El tope diario de per diem no debe exceder a las tarifas publicadas por la Comisión Europea con fecha de febrero del 2020. En el rubro 2, viajes, deben tener en cuenta que solo se aceptarán vuelos en clase económica o turista con un equipaje de 23 kilos. En la línea de transporte local, incluirán viajes en otros medios de transporte que no sean vuelos. Se reconocerán los gastos de traslado desde y hacia el aeropuerto para viajes convocados por SECPA. Se permitirá el uso de vehículos para actividades de proyecto, se reconocerá gasolina y otros similares con un máximo de 20 centavos de euro por kilómetro de recorrido, y deben llevar una bitácora.
En la parte de viajes y per diem hay unos montos que hemos colocado que no deben quitar. Esos montos corresponden al presupuesto asignado para eventos transversales, en los que deberán participar por ser parte del programa. En el rubro equipos y suministro, que es el rubro 3, pueden incluir, por ejemplo, mobiliario básico de oficina, como laptop, proyectores, impresora y similares. Tengan en cuenta que no serán gastos elegibles, maquinarias, equipos y suministros a gran escala. En el rubro 4 podrán incluir alquiler de oficina, materiales de oficina, otros servicios como energía eléctrica, internet, teléfono, etc. En el rubro 5, otros costos y servicios, podemos mencionar la línea 5.2, que es verificación de gastos de auditoría. Es obligatorio presentar un informe del auditor externo para solicitar la prefinanciación, exceptuando la primera o algún reembolso. En la línea 5.5, servicios financieros deben incluir gastos y comisiones bancarias y costos de emisión de carta garantía en caso de solicitar adelanto de fondos. En la línea 5.6, costos de conferencias y seminarios incluirán el alquiler de la sala, equipamiento, catering y también incluirán los servicios de un ponente o expositor. En el rubro 6 deben ir todos los expertos externos, por ejemplo, expertos nacionales o internacionales que no estén en nómina. Servicios de estudios, investigaciones y encuestas que sean desarrolladas por empresas, no por consultores. En la hoja de justificación se indicará para cada línea presupuestal la descripción de los gastos que realizarán y corresponde a una actividad técnica y a un resultado del marco lógico. Aquí le mostramos el formato. En la primera columna encontrarán las líneas y sublíneas presupuestales que son copiadas automáticamente de la hoja 1 del presupuesto. En la siguiente columna se justificará el detalle de costos administrativos y de gestión que no asignan a una actividad, por ejemplo, recurso humano, viajes organizados por SECUA, alquiler de oficina, etc. En resultado, deberán insertar el número y nombre del resultado y los números de indicadores del marco lógico del programa Alinvest Verde, al cual aportarán, de acuerdo con el marco lógico que han trabajado para su proyecto. En nuestro ejemplo es el R1, incrementando el conocimiento del sector empresarial sobre los beneficios de la economía circular. En actividad, como pueden ver en el ejemplo, deberán insertar el código y nombre de la actividad que se desarrollará para obtener este resultado y los números de indicadores de SECUA al cual aportará. En nuestro ejemplo, 1.1, programa de capacitación para clústeres en economía circular. Les mostramos ahora un ejemplo de cómo justificar el gasto en esta línea del presupuesto. En nuestro ejemplo sería viáticos en el Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular en las pymes, beneficiarias que servirán de input a la elaboración de la temática de los cursos del programa. Y finalmente, encontrarán el cálculo detallado de los costos estimados. En esta columna debe ser igual al monto total de esta línea que colocan en el presupuesto. En nuestro ejemplo, 4 días de viaje por 180 euros diarios, total 720 euros. En la pestaña de fuentes de financiamiento previstas, se muestra el total de las contribuciones de los socios, la contribución solicitada a SECUA y la suma total que debe ser igual a la del presupuesto. Finalmente, el porcentaje de financiamiento solicitado con respecto al presupuesto total. En la pestaña de división entre socios se muestra la contribución de SECUA distribuida entre el líder y los socios del proyecto. Una norma de esta convocatoria es que la ayuda financiera no debe exceder a los 300.000 euros por solicitante en toda la duración del programa. Es por ello que se les pide introducir el importe de la primera convocatoria concedida a su institución en caso corresponda, como mostramos aquí en el ejemplo. Bueno, es todo lo que queríamos recalcar para la elaboración del presupuesto. Los dejo nuevamente con Marcelo.
Muchas gracias, Norma. En esta parte les queremos mencionar qué es lo que nosotros hemos encontrado dentro de la primera convocatoria como los errores más frecuentes, y en función de eso les vamos a hacer algunas sugerencias sobre cuáles son los comentarios de estas sugerencias para evitar los errores en la postulación. Con respecto a las solicitudes, es decir, a los documentos de solicitud, les recomendamos utilizar los formatos preestablecidos siguiendo sus instrucciones. Estas instrucciones están ahí y deberían ser quitadas en el momento de la presentación. También les pedimos que apliquen el tipo de letra, el tamaño y respeten el tema del número de páginas, justamente para mantener el equilibrio entre todas las propuestas. Les pedimos, por supuesto, entonces que no modifiquen los formatos o que no incluyan formatos adicionales que no sean requeridos dentro de los documentos de la convocatoria. Otros errores que hemos encontrado dentro de los documentos de postulación tienen que ver con que necesitamos identificar claramente que las instituciones solicitante y cosolicitante son sin fines de lucro. Por lo tanto, les pedimos que a través de una portada o de un espacio resaltado, se mencione, se identifique en dónde del reglamento del estatuto se menciona que es una entidad sin fines de lucro. También les pedimos que en el caso de idiomas diferentes al inglés, al español o al portugués, incluyan una traducción para que con esto se facilite la identificación de que es una institución sin fines de lucro. Por supuesto, el solicitante deberá presentar informes de auditoría externa. Eso se ha solicitado siempre y cuando la legislación, en este caso centroamericana, guatemalteca o de la Unión Europea, lo dictamine y lo exija. En el caso de que no haya una exigencia legal, por supuesto, no necesitamos que ustedes presenten estos informes de auditoría externa. El solicitante principal deberá presentar las copias de los estados financieros de pérdidas y ganancias y del balance general de los 3 últimos años. Hemos tenido varios solicitantes que nos han enviado documentos repetidos y por eso justamente queríamos detallar esto. Y finalmente, nos interesa también que se detalle la experiencia, básicamente en la gestión de proyectos del solicitante principal como el líder del consorcio, la experiencia técnica del solicitante y de cada cosolicitante en proyectos de temáticas similares, y también queremos encontrar en la experiencia lo que tiene que ver con el manejo de montos similares a la contribución de la Unión Europea que están solicitando en este proyecto. ¿Qué es lo que les recomendamos no hacer? Por ejemplo, en el caso de que sean idiomas diferentes a los mencionados, digamos, lo que no sería recomendable es que no incluyan las traducciones, ¿sí? La presentación de las auditorías debería ser parte de nuestros documentos o de sus documentos adjuntos en la propuesta, en el caso de que estén obligados a hacerlo. La presentación de los estados financieros es importante de los plazos solicitados, es decir, de los últimos 3 años, ¿sí? Y por supuesto la idea es que en el acápite de experiencias ustedes puedan poner máximo 10 experiencias, las más relevantes, y que incluyan toda la información que nosotros estamos poniendo dentro de la guía de la convocatoria y dentro de los documentos de solicitud de los fondos. Con respecto al presupuesto, solamente para mencionar un poco más de lo que ya mi compañera les había mencionado, nosotros tenemos un formato Excel. Entonces les pedimos que lo llenen en las hojas correspondientes. También considerar dentro del presupuesto los gastos de auditoría, visibilidad, la emisión de la carta de fianza y por supuesto incluir las cargas sociales pertinentes y que sean parte de la estructura salarial de cada uno de sus países. Explicar cada una de las actividades del presupuesto, básicamente con suficiente claridad para que nosotros podamos identificar la actividad y el rubro asignado a esta actividad. Y finalmente, que cada solicitante y cosolicitante tenga un presupuesto máximo de hasta 300,000 euros por institución, incluida la primera convocatoria. Entonces,
se les pide encarecidamente que estos 300.000 sea un criterio que los solicitantes y los cosolicitantes deban cumplir. No nos podemos exceder de ese rango. ¿Qué es lo que debemos evitar? Por ejemplo, enviar el archivo de formato en PDF, porque no vamos a poder ver toda la información que les estamos requiriendo. Dejar por fuera gastos de visibilidad o gastos de auditoría que son necesarios para nuestro proyecto y no incluir una especificación clara y suficiente sobre los gastos asociados a cada actividad. Con respecto al marco lógico, ¿cuáles han sido las principales recomendaciones que queremos hacer? Por ejemplo, la mayoría de las metas de nuestro marco lógico tiene que ver con número de empresas, número de pymes, tanto en los indicadores de impacto como en los indicadores de gestión de las actividades. Entonces, la siguiente recomendación es, para los indicadores propios de la propuesta, establecer nombres y metas claras, cuantificables, y por supuesto, estos indicadores propios también tienen que estar asociados a fuentes y medios de verificación que sean fácilmente obtenibles y alcanzables, ¿sí? Y como otra recomendación, también les pedimos que en la parte pertinente comenten ustedes sobre los elementos transversales y estos elementos transversales asociados a las mujeres, a los jóvenes, también sobre los temas de sostenibilidad de la propuesta, así como las acciones replicables dentro de la propuesta. ¿Qué es lo que les pedimos que no incluyen? Por ejemplo, los porcentajes como metas dentro del marco lógico. Entonces les pedimos que, por ejemplo, no incluyan el 30% de las pymes van a implementar una norma o una certificación nacional o internacional. Entonces ahí les pedimos que sean números absolutos y que por favor no sean números relativos. Con respecto a la sostenibilidad, les pedimos que nos mencionen sobre cuáles son las fuentes de financiamiento de esta actividad. También mencionar cuáles son las estructuras, capacidades y experticias para que los resultados de la acción continúen a la finalización de la implementación. Por supuesto, conocer cuál es la apropiación institucional y el compromiso de los beneficiarios para la sostenibilidad de la acción. Y también comentarnos acerca de las posibilidades de réplica de esta acción o de la escalabilidad en el tema de números o de lugares geográficos. ¿Qué es lo que les pedimos evitar? Evitar la evidencia de estas posibilidades de generar un impacto a gran escala. Entonces, si estamos hablando de la sostenibilidad de esta propuesta en el tiempo, la idea es que ustedes puedan ser suficientemente claros en cada uno de los acápites para que podamos evaluar mejor. Y finalmente, con respecto al monitoreo interno, cada propuesta debe traer un sistema de seguimiento y de monitoreo interno, que este sistema de monitoreo y seguimiento se va a conjugar con el monitoreo y seguimiento que nosotros tenemos como programa, pero la idea es que ustedes puedan mencionar un sistema de seguimiento propio e interno de cada una de sus propuestas. Eso es lo que les quería mencionar y le dejo a Irene para que continúe. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Yo rápidamente les quería compartir nuestro sitio web para que vean dónde está la convocatoria, dónde están todos los documentos. Vale, cuando ustedes ingresan aquí, un segundo, vale. Este es nuestro sitio web. Cuando van a componente 1 deben ingresar en segunda convocatoria. Es ahí donde yo estoy en este momento. Y si ustedes van hacia abajo, aquí está el formulario de postulación. Aquí es donde deben enviar la postulación. Pero antes de llegar hasta ese momento, deben leer toda esta documentación que siempre está en 3 idiomas. Tienen todo en español, como había comentado anteriormente. Los lineamientos de postulación, la guía de concesión de las subvenciones, el formulario que deben completar, las condiciones generales, el presupuesto, que es lo que explicó Norma. Y estos son documentos a partir del anexo 4 que ustedes normalmente deben completar.
Modelo de garantía financiera, eso es porque nosotros damos la posibilidad que los proyectos puedan pedir un adelanto de fondos para ejecutar, sino también se puede trabajar con reembolso. Aquí tienen una serie de recursos que son información, videos y folletos informativos, que también es bastante útil leer, y en el margen derecho hay, bueno, la lista de los workshops, pero ustedes ya están aquí en un workshop, o sea que no necesitarán volver a participar, y aquí tienen la dirección de mail que yo mostré anteriormente, a través de la cual nos pueden enviar sus dudas y consultas. Y tienen un formulario, ahí donde dice aquí, que es el que deben completar, un formato Excel muy simple. Luego, como comenté anteriormente, para encontrar un socio, también a través de nuestra página web acceden al sitio web de B2Match. Aquí dice abierto hasta el 22 de agosto, pero por supuesto si quieren encontrar un socio y trabajar con él en conjunto, tendrán que hacerlo mucho tiempo antes, en caso de que no tengan a alguien, para poder encontrar a alguien y formular la propuesta. Aquí ya ven los países que se van inscribiendo, el tipo de organización, etc. Entonces, eso es todo de nuestra parte en términos de presentación y estamos disponibles para unos minutitos de preguntas. Gracias, Irene, y efectivamente tenemos unas preguntitas. Antes de continuar, felicitaciones también por esa página web tan intuitiva y con información valiosa, fácil de encontrar para me imagino, todas las personas que están ahorita en este momento conectadas y quienes se vayan interesando todavía. Voy a hacerte algunas preguntas y quisiera pedirte tu apoyo para responderlas, o bien que tú me indiques quién de los panelistas puedan atenderla. La primera es, ¿qué implica para una organización pública postularse como co-solicitante? Vale, lo que quiero decir es que una organización del sector público no puede presentarse como solicitante principal. Es decir, para postular, obligatoriamente debe haber dos organizaciones, una de la Unión Europea y una de América Latina. Una de esas organizaciones, eso es el mínimo, puede haber más. Una de esas organizaciones debe ser el líder de la propuesta, el solicitante principal. Ese solicitante principal no puede ser una organización pública, pero sí puede ser el co-solicitante de alguno de los países elegibles, por supuesto que serían los países de la Unión Europea o los países de América Latina y Cuba. La otra que nos están haciendo es si los indicadores del programa son los que están en la página 9 de la guía. Yo diría que sí, pero lo puede confirmar mi compañero Marcelo, que es el jefe de los indicadores. Gracias, Irene. Gracias, Marlene. Efectivamente, los indicadores están en la página 9 de la guía. Así es. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Una pregunta que nos hicieron casi que al inicio de la actividad es si se podría compartir en el chat la presentación que ustedes acaban de hacer. No vamos a compartir esta presentación en sí misma, pero sí quedarán subidos en la web y en las redes sociales este video, así que lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. Creo que tal vez valdría la pena, no sé si alguno de los compañeros o colegas puede poner en el chat la dirección de página web para que nuestros visitantes a esta sesión pues puedan ingresar de una vez. Por supuesto, lo ponemos. ¿Verdad? ¿A qué se refiere con maquinaria de gran escala? Que si pueden clarificar, por favor. Creo que vale, sí, se refiere a que, bueno, estaba por pegar el sitio web, ahí está. Se refiere a que no está permitida la compra de gran escala, a que no compre, por ejemplo, equipos informáticos para toda la oficina. O sea, uno puede comprar ciertos insumos, como por ejemplo un laptop, para el personal que va a trabajar en el programa, pero eso será precisamente para el personal que trabaja en el programa y no para toda la institución. Gracias. Otra es, bueno, me imagino que es para Marcelo porque nos piden ampliar información sobre el indicador 2.2. Muchas gracias. Permítame compartir un momento la pantalla.
¿Ahora están mirando los indicadores? ¿Me pueden confirmar, por favor? Todavía no, Marcelo. Te vemos a ti. Bueno. Ahora sí. Perfecto. Sobre el indicador 2.2, que es el número de encuentros empresariales y o eventos B2B parcial o totalmente promovidos por el programa, son básicamente encuentros donde las empresas beneficiarias, es decir, las pymes, se relacionan con otras pymes o con compradores locales, nacionales o internacionales. Como dice, son encuentros, en este caso business to business, que pueden ser promovidos total o parcialmente por el programa. También estamos aquí, por ejemplo, incluyendo la participación en ferias o la participación en eventos de negocios a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Eso es lo que estamos haciendo con el tema de los encuentros empresariales y del indicador 2.2. Gracias. Gracias, Marcelo. Todavía tenemos algunas otras preguntas. La siguiente, Irene ya nos apoyó en contestarla, pero la vuelven a hacer. ¿Cómo se puede obtener la presentación? Entiendo que a través de la página web, ya Irene el video en la web, sí. ¿Verdad? Ahí está. Redes sociales. Entonces, estén pendientes de las redes sociales y en la página web que ya Irene les puso la dirección para poder acceder de una vez. En cuanto al monto que debe la organización postulante aportar, ¿qué entraría entre los aportes en especies? No se consideran los aportes en especie. Esto se trata de cofinanciación. No es coparticipación. Cofinanciación, entonces, está entendido como que, por ejemplo, en los ejemplos que yo puse, si un proyecto fuera de 375.000 euros y nos piden el 80% de ese monto, es decir, 300.000 euros al programa, los otros 75.000 euros deben ser financiados por la organización, con un fondo diferente a los del fondo europeo, pero no pueden ponerlos como coparticipación, es decir, con un recurso específico en especie. Entendido. ¿Es posible participar en consorcio con los mismos socios si ya se está ejecutando otro programa de la UE, de la Unión Europea? Sí, por supuesto. O sea, el consorcio, ¿me dijiste, Marlene? Sí, en consorcio, digamos, si ya dos socios están en consorcio y participando en otro programa de la UE, si pueden seguir juntos participando, pero ahora en... Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si es otro programa europeo, no tiene nada que ver con esto. Si uno de los socios ya participó, o sea, ya es miembro de este programa, está dentro de uno de los 24 proyectos que ya están adjudicados de la convocatoria del año pasado, lo importante es que tengan presente que en el monto que vayan a solicitar esta vez, esa institución no supera los 300.000 euros. Pero si vienen de otro programa, no hay ningún problema. Dice, ¿hay alguna limitación geográfica para Guatemala o puede ser en todo el país? En todo el país. Guatemala, nosotros consideramos a los países elegibles. Entonces, en el caso de Guatemala o de Centroamérica o de Cuba, es el país entero lo que nosotros consideramos. No hacemos una discriminación por regiones. Otra pregunta, quería saber, dice estimado o estimada, si una cámara de comercio alemana puede ser el solicitante principal de un proyecto. Sí, por supuesto. Y en ese caso lo consideraríamos como parte europea. Entonces tendría que tener un socio en América Latina, en Guatemala, supongamos, o en otro país de América Central, para ejecutar el proyecto, pero sí, por supuesto, normalmente son las cámaras. La condición, que es la que yo expliqué anteriormente, es que las cámaras bilaterales europeas basadas en América Latina son elegibles y son tenidas en cuenta como organización europea, de la Unión Europea. La siguiente pregunta es, ¿un solo lote por proyecto? Sí. ¿Sí?
Sí, no puedes presentarte a los dos, o sea, en un proyecto es un lote. Y en caso, la siguiente pregunta es si en caso de que una contraparte sea una cámara binacional europea y ésta recibe fondos de su respectivo país, ¿estos pueden aportar económicamente o existe alguna limitación? No, no hay limitación. Entonces está llegando una más. En el caso de Cuba, dice, somos una delegación, representación, no somos Cámara de Comercio, no tenemos miembros asociados. En este caso, solo podríamos postularnos como co-solicitantes. A ver, lamentablemente nosotros no podemos dar un juicio sobre los casos así puntuales o particulares. Nos llegan muchas de ese tipo de preguntas. Yo lo que les sugiero en ese caso es que lean las bases, las guías de postulación, porque ahí están detallados cuáles son los criterios de elegibilidad para que vean en cuál entra, ¿vale? Porque ahí veo que dicen, no somos una cámara de comercio, no tenemos miembros asociados. No es necesario que tengan miembros asociados en sí las organizaciones, porque por ejemplo un think tank no tiene miembros asociados, no funciona con un membership. Una ONG tampoco, y ya tenemos casos de ONG incluso en Centroamérica, tenemos otra en Perú que están participando en los 24 proyectos. Una ONG no tiene este sistema de membresía, pero está trabajando específicamente en algún tema, ya sea de transición verde, de deforestación, de economía circular, y están trabajando con pymes. Hoy en día hay muchas fundaciones u ONG que trabajan con pymes. Estas organizaciones normalmente son elegibles. Luego, por supuesto, cuando revisen las guías de la convocatoria, verán que ahí pedimos, por ejemplo, el estatuto para que efectivamente verifiquemos que tienen personería jurídica, que no tienen fin de lucro, entre otras características. Pedimos, bueno, varias información que comentó Marcelo, pero también la que van a encontrar en la guía de la convocatoria. Por eso es muy complicado responder así puntualmente, pero interpretando un poco la pregunta, porque vi algunas otras también relacionadas a ONG, no es necesario que las organizaciones postulantes tengan este sistema de membresía, ¿vale? ¿Pueden existir proyectos binacionales? Sí, por supuesto, y ya tenemos un par donde hay un proyecto que se ejecuta desde Colombia, pero tiene también un beneficiario en Honduras, una organización en Honduras, y tenemos otro diría, una organización, bueno, no recuerdo exactamente de memoria, pero que están las organizaciones en diferentes países. Lo que es importante es que hay que escoger un país donde va a tener, donde se va a ejecutar la mayor parte de la acción. Es decir, normalmente siempre hay un país donde se ejecuta la mayor cantidad de actividades o la mayor cantidad del presupuesto. Entonces, si se escoge un país, supongamos Guatemala, y luego pueden existir también otras organizaciones que van a beneficiar esos pymes, supongamos Honduras y Panamá, o en el resto de los países de la región. Es totalmente posible. Tenemos tenemos dos preguntas más. ¿Puede solicitar una entidad con fines de lucro, pero con el proyecto sin fines de lucro? Las organizaciones con fines de lucro no pueden postular. Perfecto. Y la siguiente es, ¿los organismos no gubernamentales sí pueden postular? Sí, como co-solicitantes. Como co-solicitantes. Pues esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Más de 15 preguntas respondiste, Irene. Muchas gracias. Muchas gracias. Si esperamos una pregunta más o pasamos, pues ya nos hemos pasado un poquito de la hora que íbamos a... Bueno, estamos justo en el tiempo, así que de mi parte no tengo más que agradecerles, motivarlos a que lean las guías para aquellos que no lo han hecho, que se presenten, que una vez que las lean, si tienen aún dudas, nos las envíen por el formulario que iremos respondiendo, que también vean el material que está en el sitio web, que es de gran utilidad, y ojalá que podamos tener más proyectos en Centroamérica y Cuba. Muchas gracias, Irene, y le damos el paso a la palabra a Moisés Mérida, director de
el director de alianzas para el desarrollo de AGEXPORT para que nos dé las palabras de clausura de esta sesión. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias, colegas. La verdad es que ha sido excelente información. Muchísimas gracias a los colegas de SECUA por la claridad y la calidad de esta información. Me uno al deseo tanto de Alberto Cortesón y como lo acaba de decir Irene, de que haya muchas propuestas de Centroamérica y de Cuba. Por favor, cualquier consulta, etcétera. Irene ya mencionó el plazo para dirigirlo a SECUA. Recomendar nuevamente revisar la convocatoria. Ahí mucha de la información, muchas de las respuestas a estas preguntas está ahí, así que tomarse el tiempo y pues desearles a todos muchos éxitos en la presentación de sus proyectos y agradecerles nuevamente por estar aquí esta mañana. Alberto Cortesón, si aún estás ahí, no sé si quieres decir algunas palabras de cierre. Bien, creo que Alberto ya está desconectado, no, está conectado, pero bueno, dejémoslo ahí. Muchísimas gracias nuevamente y por su participación y esperamos tener muchas propuestas de ustedes. Muchas gracias, que tengan un feliz día y seguramente van a haber muchas propuestas porque el interés fue bastante alto en esta sesión. Gracias a todos, que disfruten este fin de semana.